¿Por qué quieren destruir Europa? Bueno, una pregunta interesante que nos plantea Genghis Khan. Bueno, hola, ¿por qué al poder corporativo le interesaría destruir o desmantelar Europa? Bien, bueno, esta es una pregunta que seguramente nos hemos hecho todos cuando hemos intentado profundizar en todo lo que ha pasado en Europa en los últimos 40, 50 años, ¿no? Y, claro, la contradicción o la dificultad de entender esto parte, yo creo que en primer lugar, de que tenemos una concepción o concepciones muy nacionalistas a la hora de analizar el mundo, pensando que son, digamos, los intereses nacionales. Algunos hablan de las civilizaciones, los intereses civilizatorios que mueven eh, a las distintas naciones, y no hay que descartar que efectivamente estas motivaciones tienen su importancia, ¿no? Pero, claro, los intereses de grupo muchas veces son más importantes, ¿no? Quiero decir que de grupo, bueno, de clase dirían algunos, pero cuando se toman decisiones disparatadas hablamos muchas veces de la oligarquía corporativa occidental, pero por ejemplo en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y todos nos volvemos, digamos, pues anti-yanquis, ¿no? O anti-americanos, ¿no? Pues claro, estamos cometiendo un error, porque esas decisiones disparatadas, pues, de invadir un país, destruir otro país, derribar gobiernos que toma el gobierno de Estados Unidos, no las toma prácticamente nunca en interés de los norteamericanos, ¿no? Las toma en interés de esos grupos que controlan el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y que muchas veces tienen intereses contradictorios con los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Bien, yo creo que este es un punto de partida muy importante para entender este concepto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a las bases conceptuales, tenemos que pensar en esos grandes intereses corporativos, cómo piensan, en base a qué se mueven, ¿no? Y si vamos a las bases conceptuales de su forma de pensar, pues nos encontramos quizás en primer lugar pues con bases maltusianas desde principios del siglo XIX, que les llevan a, un día por una razón, otra por otra, soportándola en distintos argumentos, porque esos argumentos se caen, pero es igual, me busco otro, ¿no? A que, digamos, el vulgo son demasiados, se reproducen demasiado, me molestan, ¿no? De una forma u otra los odio. Pero ese odio de esas élites, que esto es una ideología que, bueno, se reproduce en distintos ámbitos, en los sectores aristocráticos, corporativos, ¿no? Pero en nuestro caso hay una continuidad ideológica muy clara desde Gran Bretaña, desde el Gran Bretaña del siglo XIX, ¿no? Y entonces vemos muy claramente que esta ideología nace no contra otros países, nace contra su propia gente, ¿no? Es decir, los grandes oligarcas terratenientes que a principios del siglo XIX empiezan a defender el maltusianismo y lo utilizan incluso como un instrumento para reducir o anular las ayudas que existían para los pobres. Esta gente odia al pueblo, no solo lo desprecia, lo odia. Claro, al final del siglo XIX, en el propio Gran Bretaña, a partir del darwinismo social, claro, esto se desglosa, ese odio al vulgo, por un lado el odio contra los trabajadores, los agricultores, los pobres de su país, y también los de las colonias, ¿no? Ya se diversifica. Entonces es cuando empieza a aparecer y empieza a utilizar el racismo, ¿no? como un, eh, como un instrumento para soportar ideológicamente esa dominación de los países coloniales, ¿no? Pero la otra siempre ha existido, ese odio a su propio pueblo, ¿no? Ese odio que es una mezcla de desprecio y de miedo, ¿no? Bien, pero el maltusianismo se mantiene,
el darwinismo social te mantiene. Claro, cuando aparecen las doctrinas eugenésicas también, esto de que los pobres se tienen que, perdón, los peores se tienen que reproducir menos y los mejores se tienen que reproducir más, en Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, países nórdicos, claro, esto se refleja también con respecto a su propia población. Es decir, esa idea de que sois demasiados y vais a provocar el hambre, se decía a principios del siglo XIX, luego sois demasiados y como sois demasiados vais a provocar conflictos sociales, esto a fines ya del siglo XIX, y luego en el siglo XX más avanzado sois demasiados y no sois un problema para la naturaleza, que es lo que nos han estado vendiendo en las últimas décadas, ¿no? Pero ese odio a la gente, ese desprecio, eso es típico de la aristocracia y también de esas élites corporativas que se van alejando cada vez más de la gente normal, ¿no? Entonces, este es el punto de partida filosófico, ¿no? Filosófico conceptual, ¿no? Entonces, es gente que vivía del semifeudalismo terrateniente, luego de la explotación capitalista, pero que eh, lo que quieren no es el dominio de Europa sobre el mundo en cuanto tal, lo que quieren es dominar a ellos. Y Europa, por su respectivo país, al principio tampoco Europa, claro, pues para unos Gran Bretaña, para otros Alemania, para otros Francia, es el instrumento que utilizan para su dominio. Pero no porque sientan respeto, admiración, por veneración por su pueblo, ¿no? Odian a su pueblo también. Entonces, esta es la mentalidad en la que nos tenemos que centrar para entender esto, ¿no? Entonces, estas mentalidades aristocráticas lo que hacen es estar constantemente diseñando instrumentos para aumentar su riqueza y aumentar su poder y su control, ¿no? Entonces, ¿quieren destruir Europa? Bueno, no es que quieran destruir Europa por destruir Europa. Lo que quieren asegurarse es de tener Europa dominada. Desprecian a la gente, siempre piensan que son demasiados, que somos demasiados, y llevan 200 años defendiendo que como somos demasiados hay que buscar instrumentos para que no seamos tantos. Y fue la eugenesia a fines del siglo XIX y primeros del XX, y luego la planificación familiar, y a partir de la Guerra Fría se desarrollan toda una serie de instrumentos orientados en esa dirección. Por un lado, a esa mentalidad ecologista, conservacionista que pretende desvalorizar también al ser humano desde su punto de vista. Evidentemente, la defensa del medio ambiente es un objetivo racional en sí mismo, ¿no? Pero ellos lo impulsan desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, si queremos reactivar lo que hemos intentado hacer con el nazismo y con el fascismo, a corto plazo directamente no lo vamos a conseguir, pero hay que ir desvalorizando al ser humano y ahora lo que se les ocurrió es utilizar el conservacionismo. Al ser humano sois demasiados, sois una molestia, un daño para la naturaleza, ¿no? Y esto es lo que nos han estado intentando vender durante décadas, ¿no? Bueno, entonces está claro que tenemos unas estrategias de reducción de la natalidad, por ejemplo. En ese sentido quieren destruir Europa. Bueno, piensan que somos demasiados. En el mundo en general somos demasiados, sus enemigos geopolíticos son demasiados y nosotros, el vulgo, somos demasiados. Bien, entonces piensan que somos demasiados y que hay que reducir la natalidad. Otros hablan claramente de reducir la población a los famosos 1.000 millones, ¿no? De 8.000 a 1.000 millones, ¿no? Y quieren reducirla y controlar la población. Entonces, instrumentos de control evidentes se desarrollan durante la Guerra Fría y a todo lo largo del posmocapitalismo, ¿no? Han utilizado el movimiento de emancipación de la mujer como un instrumento, sí, de destrucción, como un instrumento de destrucción a efectos de reducir la natalidad
y efectos de crear división social y de control también, es decir, de desviar el debate, de que no se les apunte a ellos, sino, bueno, ahora vamos a intentar que se peguen entre hombres y mujeres. Y que a las mujeres que hemos tenido durante generaciones explotadas, casi esclavizadas con 80, 90, 100 horas a la semana, que no nos critiquen por eso, y que a través del feminismo y de los partidos políticos, los grupos políticos del partido único, que miren a otro lado, que se distraigan con el posmofeminismo, el catastrofismo climático, etc. Bueno, entonces, está muy claro, esos objetivos tienen objetivos de destrucción de reducción de la natalidad, de manipulación y control social. El fenómeno migratorio, pues ya lo hemos comentado más de una vez. Es decir, tiene un objetivo evidente en primera instancia de maximizar los beneficios en base a la disposición masiva de mano de obra barata, igual que la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, que cumplió esa finalidad entre los años 70, 90, esto es distinto según los países, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí luego, pues, mano de obra extranjera, reducción de los costes laborales, es exactamente igual que inflar beneficios. Bien, pero eso en la primera fase. La segunda ya sabéis cuál es, ¿no? Pues utilizar esa migración masiva para tener dividida y controlada la sociedad. Y algunos han teorizado de que como consecuencia de ese fenómeno migratorio masivo van a tener Europa controlada durante 100 años, 3 generaciones, teniendo a unos colectivos de personas enfrentados con los otros. Bien. Más dentro del posmocapitalismo, en general, el debilitamiento de las comunidades humanas. Claro, esto es una forma de control, evidentemente. Debilitar las comunidades humanas es en parte una consecuencia, un fenómeno paralelo al avance del desbordado del capitalismo, ¿no? Es decir, el convertirnos en consumidores individuales, consumidores y trabajadores individuales, que, que no tengamos capacidad de organizarnos, ni nos sentamos protegidos por ninguna comunidad, ¿no? Ni familia, ni pueblo, ni nación, ni sindicato, ¿no? La persona individualizada es un instrumento fundamental para mantener a la gente dominada. Entonces, el fomento del individualismo a todos los niveles es clarísimo, ¿no? Y todo tipo de comunidades humanas se convierten en opresivas frente al individuo, ¿no? Que es la forma de conseguir aislar al individuo y por tanto dominarlo mucho más fácilmente. Bien, ya sé que sí, en principio ese concepto de esas élites, que las identificamos como élites europeas occidentales, pues que deberían estar identificadas con Europa, no, es lo que quieren es el control. Quieren beneficios y quieren control y quieren poder. Entonces no les interesa, a ellos les da igual una Europa destruida, una Europa destruida en este sentido, claro. Socialmente deshecha, culturalmente deshecha, si así la controlan más fácilmente. Lo que les interesa es el poder. Y tienen, al parecer, pues eso, planificada una Europa que, bueno, pues que estará más o menos destruida, pero que ellos piensan que de esta forma asegurarán el poder, ya digo, durante 100 años. Bien, bueno, es un tema muy interesante, claro. Pero si quieres que profundicemos en algo concreto, pues lo hacemos. ¿De acuerdo? Vale, acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.